Hola a todos de nuevo. Bueno, decidí hacer una segunda clase, un poco más corta, lo prometo, relacionada con los ritmos cardíacos fetales, ya que representan un porcentaje un poco mayor de las cardiopatías congénitas. Gracias a Dios, ese porcentaje mucho mayor o un poco mayor está relacionado más con arritmias benignas que con arritmias potencialmente letales y o con morbilidad. El diagnóstico, vamos a la primera. Bueno, el diagnóstico de las arritmias cardíacas se ha favorecido en los últimos años gracias a la ecocardiografía fetal y gracias al modo M sobre todo, que nos ha permitido entender un poquito más los movimientos tanto de aurícula como ventrículos. Como les decía, tienen una incidencia un poco mayor a las cardiopatías congénitas. El 2% de los embarazos tienen algún tipo de arritmia, ¿sí? La principal es la extrasistolia auricular benigna, y las arritmias constituyen la causa más frecuente de derivación al cardiólogo pediatra para realizar un ecocardio fetal extendido. Muy pocas veces, realmente en los últimos 10 años no hemos tenido que tratar más de 5 o 6 arritmias con internación de la mamá. En general andan muy bien con solo tratamiento higiénico dietético. Las arritmias las podemos definir como una alteración de la frecuencia cardíaca y o del ritmo cardíaco, ¿sí? El valor normal de un feto varía bastante, entre 100 y 180 latidos por minuto, pero en general nosotros esperamos encontrar un ritmo que vaya entre los 120 y 160 latidos por minuto. ¿Qué tipos de arritmias o de trastornos del ritmo tenemos? Los latidos irregulares, que son las extrasístoles, que son los más frecuentes. Tenemos bradiarritmias, cuando la frecuencia de pulso es menor de 100 por minuto. En ese caso, lo más frecuente es una bradicardia sinusal, y posteriormente a ello lo que le sigue son los bloqueos, específicamente el bloqueo AB de tercer grado. Las taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es más de 180 latidos por minuto. En un primer momento puede que haya taquiarritmias sinusales entre 180 y 200, pero todo latido que sobrepase los 200, 210 por minuto, hay que pensar que estamos en presencia de un trastorno del ritmo patológico. Y por último, completamente infrecuente, nunca vi ninguna, la taquicardia ventricular. Bueno, ¿de qué manera las podemos estudiar? La primera manera es la que más conocemos, es en modo M. Primero tenemos que realizar una imagen bidimensional en donde podamos trazar el cursor de tal manera que atraviese una aurícula y un ventrículo. Puede ser aurícula izquierda y ventrículo derecho, o aurícula derecha y ventrículo izquierdo. De esa manera registraremos al unísono los movimientos auriculares y los movimientos ventriculares, y ver si a cada movimiento auricular le corresponde un ventricular. La ecocardiografía Doppler pulsado, en donde podemos poner el cajón que abarque la entrada mitral hacia el ventrículo izquierdo y la salida aórtica en el mismo momento. También podemos tomarla de la misma manera, captando a la vez las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Arteria y vena renal también se pueden usar, la verdad que nunca lo he usado. Y algo que sí he usado es la eyección aórtica y la entrada por vena cava superior. Siempre, siempre, siempre que uno tenga una arritmia fetal, lo primero que hay que hacer, hay que medir el PR fetal.
Esos son los métodos más comunes y con los que todos contamos. Hay otros métodos que existen y que seguramente serán el futuro de la arritmología fetal, que son el electrocardiograma fetal, el Doppler tisular y la magnetocardiografía. Y creo que, por lo que he leído, porque la verdad que no tengo experiencia en ninguno de estos métodos, parecería que la magnetocardiografía es el futuro más concreto del diagnóstico de las arritmias fetales, ya que permite realizar un trazado electrocardiográfico como si tuviéramos al feto afuera, poniéndole los electrodos sobre el feto. El trazado del magnetocardiograma, de la magnetocardiografía, es exactamente igual a un trazado electrocardiográfico. ¿De qué manera las podemos estudiar? Bueno, lo que primero hay que estudiar es analizar el ritmo. Posteriormente, si hay o no malformación asociada. Y por último, ¿qué conducta? ¿La vamos a tratar o no la vamos a tratar? El PR fetal, que es el que nosotros tenemos la posibilidad de medir con una captación de la entrada mitral y la salida aórtica, lo que nos indica es la fase isovolumétrica del ciclo cardíaco, que es el tiempo que va desde la despolarización auricular a la ventricular. El PR fetal mecánico, que es el que nosotros tomamos, es un poquito más largo el valor normal que el PR eléctrico, que es el del electrocardiograma. El valor normal lo establecemos en 130 milisegundos. El PR fetal, como les decía, es muy importante medirlo en todo trastorno del ritmo cardíaco del feto, sobre todo cuando hay bradicardia y sobre todo, y más específicamente, cuando tenemos embarazadas con colágenopatías. Es decir, enfermedades autoinmunes. Se debe medir como primera medida alrededor de la semana 20 y en el caso de que la paciente tenga una colágenopatía hay que repetir la medición cada 2 o 3 semanas. Básicamente nosotros en las maternidades de Córdoba lo hacemos cada 15 días, exactamente cada 2 semanas las vamos recitando hasta el final de la gestación. Bueno, ¿cómo las clasificamos? Trastornos irregulares del ritmo, acá abarcaríamos las extrasístoles, bradicardias fetales cuando el feto tiene menos de 100 y taquiarritmias fetales cuando tiene más de 180. Bueno, los ritmos cardíacos irregulares son la causa más frecuente de derivación al cardiólogo infantil para un ecocardio fetal extendido. El ejemplo de esta arritmia es la contracción auricular prematura o ectopía auricular, o más comúnmente llamada extrasístole auricular o supraventricular. Como pueden ver en ese dibujo, el cursor tiene que pasar a través de la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, o al revés, en donde se registre al unísono la actividad auricular y la actividad ventricular. Como pueden ver, a cada contracción auricular, lo vamos a marcar, como pueden ver, a cada contracción auricular le corresponde su homónima ventricular. ¿Sí? En este caso podemos ver dos extrasístoles, ¿sí?, que son conducidas al ventrículo. Las extrasístoles puede ser conducida, como en este caso, o no conducida. Cuando son conducidas pueden derivar en bigeminias o trigeminias, ¿sí? Acá tenemos el caso de una bigeminia. Y en general son bien toleradas, pero pueden ser la tierra fértil para la génesis de una taquicardia paroxística supraventricular. Como consejo, cuando nos envían un feto con contracciones auriculares prematuras, en las cuales las podemos constatar en el ecocardio fetal, y a su vez encontramos que tiene ese feto un índice cardiotorácico aumentado, lo que hay que suponer, lo que hay que pensar es que ese feto
está realizando taquicardia paroxística supraventricular no sostenida. Por eso está empezando lo que llamaríamos una taquicardia homeopática. En este caso, los controles que va a requerir son mucho más seguidos, inclusive con monitoreos Doppler obstétricos. Bueno, cuando la contracción prematura es ventricular, se denomina extrasístoles ventriculares. Son mucho más infrecuentes en el feto que las auriculares y en general son benignas. Es bastante compleja la detección y la diferenciación de ambas, pero es posible. Una manera de diagnosticarla es si el feto en el que estamos viendo, objetivando la extrasístole, el ritmo irregular, tiene insuficiencia tricuspidia, se podría deber a una extrasístole ventricular. Al igual que si también objetivamos una onda A retrógrado en la vena cava superior o en la vena cava inferior, podemos inferir que ese ritmo irregular se debe a extrasístoles ventriculares. El tratamiento de ambas extrasístoles básicamente es higiénico-dietético. Hay que suspender todas las sustancias que podrían generar toxicidad en el feto, desde hábitos tabáquicos, ya sea de la madre, o siendo fumador pasivo, como se dice, y suspender infusiones, té, mate, café, polifenoles básicamente, y los controles se deben realizar entre 2 a 3 semanas. Nosotros en las maternidades los hacemos cada 7 días, ¿sí? Le hacemos suspender absolutamente todo lo que consideramos y lo que interrogamos a la embarazada y cada 7 días las evaluamos. Si las extrasístoles se mantienen hasta el parto sin que se produzca dilatación cardíaca, después hay que seguir al neonato con varios registros de trazados electrocardiográficos en las primeras semanas de vida. Bueno, la segunda posibilidad de arritmias son las bradiarritmias fetales. Dijimos que se considera una bradiarritmia cuando la frecuencia cardíaca del feto disminuye de 100 y pueden ser sinusales, ¿sí? Cuando simplemente la frecuencia cardíaca baja de 100 y la relación auriculoventricular es 1 a 1. Eso es muy infrecuente y en general cuando se da está siempre relacionado a otra cosa que le está pasando al feto en ese momento, como puede ser una restricción ductal o una constricción ductal o una restricción del foramen oral. Pero ya le digo, son muy infrecuentes. Yo vi una sola bradicardia sinusal en mi práctica en los 10 años y estaba relacionada con una restricción del foramen oval, que la etapa premortem ya de la restricción. Otras de las causas que están descritas es cuando hay acidosis en el feto y la otra cuando hay una enfermedad del nódulo sinusal. Cuando en otra situación que se puede presentar la bradicardia es cuando por contracciones auriculares prematuras persistentes se producen bigeminias o trigeminias. En ese caso al producirse la bigeminia o la trigeminia, disminuye la frecuencia ventricular y como consecuencia baja la frecuencia del feto. Es muy importante la diferenciación, el diagnóstico diferencial con el bloqueo AB completo, porque la diferenciación suele ser bastante simple, porque en el bloqueo AB completo tenemos las aurículas y los ventrículos andando de manera irregular, cada uno por su lado. En cambio, en esta manera tenemos un ritmo lento, pero a cada contracción auricular se le corresponde una ventricular. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? El cursor. Acá tenemos dos ejemplos. Fíjense, en el primero tenemos la aurícula aquí abajo
cruzando la aurícula, cruzando el ventrículo. Tenemos la contracción auricular normal, la extrasístole. Pausa compensadora, contracción auricular, contracción ventricular, extrasístole. Pausa compensadora. ¿Sí? Cuando hay una trigeminia, la tercera es la extrasístole. ¿Sí? ¿Se ve? Porque la extrasístole, después de la extrasístole, siempre viene la pausa compensadora. Esto termina enlenteciendo el ritmo global del feto. El bloqueo AB completo congénito. Patología realmente muy temida. Se puede dar de manera espontánea, me refiero sin cardiopatía, o sea, sin defecto estructural y con defecto estructural. Cuando el bloqueo AB completo congénito se asocia a cardiopatía estructural, la mortalidad es altísima, supera el 70-80%. La mortalidad fetal. Dentro del bloqueo AB completo tenemos el 40% de los pacientes que tienen bloqueo tienen malformaciones asociadas, o sea, esa mortalidad de más del 70-80% está relacionada con el 40%. Se da frecuentemente en el isomerismo auricular izquierdo. Acuérdense que el nódulo sinusal estaba en la aurícula derecha, entonces al tener dos aurículas izquierdas no hay nódulo sinusal. Se da también en la transposición de los grandes vasos congénitamente corregida, también llamada LTGA, LEVO-TGA. El 60% de los bloqueos están relacionados con una base autoinmune, con madres con enfermedades del colágeno. Y se da entre 11.000 a 22.000 nacidos vivos. Y el 1 o 2% en embarazadas con anticuerpos anti-ROR tiene un 15% de recurrencia. Bueno, en cuanto a la morbilidad del bloqueo AB completo congénito, lo que tenemos es, hay una severa disfunción miocárdica, hay una miocardiopatía dilatada secundaria compensatoria, tratando de generar un volumen sistólico, tratando de mantener un gasto cardíaco a expensas de generar un volumen sistólico más grande, y la fibrolactosis endomiocárdica, que es lo que se empieza a desarrollar con él. La mortalidad, como les decía, está relacionada alrededor de más del 70% cuando el paciente tiene cardiopatía estructural, y la mortalidad es del 19% asociada con corazones normales con trastornos inmunológicos. Tenemos tres tipos de bloqueos. El bloqueo AB de primero, de segundo y de tercer grado. El bloqueo AB de primer grado tiene frecuencia cardíaca normal y solo se altera el PR fetal, en donde el mismo pasa a ser de más de 130 milisegundos. El de segundo grado, lo que se provoca es una frecuencia cardíaca más lenta e irregular, y el de tercer grado es una frecuencia cardíaca mucho más lenta pero regular. En el bloqueo AB de segundo grado hay dos tipos, y lo que sucede habitualmente es un alargamiento progresivo de los PR hasta que en un momento uno de los PR no sucede y solamente se ejecuta el latido extrasistólico. Y en el otro puede ser que el PR venga normal y en un momento desaparece. El bloqueo AB de tercer grado es básicamente una disociación auriculoventricular en los cuales las aurículas tienen una determinada frecuencia y el ventrículo tiene su determinada frecuencia. En general es 3-1. No hay demasiados tratamientos. Cuando hay un bloqueo AB completo, se estudia a la madre y en general se le puede que, entre comillas, gracias que aparezca el bloqueo AB completo, se puede hacer un diagnóstico de enfermedad del colágeno en la mamá. En ese caso se pueden dar esteroides y puede mejorar. Nosotros lo que hacemos es cuando, en las pacientes con lupus y colagenopatías, medimos una vez por semana el PR, y si detectamos que se empieza a alargar el PR fetal, lo mandamos al reumatólogo para que ajuste la medicación. La hidroxicloroquina es una de las medicaciones, el caballito de batalla también de los reumatólogos para este tipo de patología.
Y bueno, nosotros a veces usamos los beta agonistas, que son básicamente nebulizaciones o PAF de beta 2 cada 3-4 horas, 2 veces durante el día, en una manera de tratar de forzar al corazón a latir más veces. La verdad que el efecto es muy poco. Yo los dos bloqueos AB completos que hemos tenido, los dos han fallecido intravenous. Bueno, las arritmias las taquiarritmias fetales, la primera y la más frecuente es la taquicardia sinusal. Después tenemos la taquicardia paroxística supraventricular, el aleteo auricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación auricular. Las primeras tres las he visto y las he tenido que tratar, la segunda y la tercera. La cuarta y la quinta, que es la taquicardia ventricular y la fibrilación auricular, nunca he tenido posibilidad de diagnosticar ninguna. Bueno, aquí tenemos dos imágenes en modo M. En la imagen de la izquierda una taquicardia paroxística supraventricular y en la imagen de la derecha una aleteo auricular. Ambas, en cuanto a la frecuencia detectable, pueden ser casi las mismas. Y ahora explicamos una y otra. La taquicardia paroxística supraventricular se genera cuando la onda auricular que se genera pasa al ventrículo, ¿sí? O sea, tenemos la misma frecuencia auricular que ventricular. En general, la frecuencia es de 210, 220, 230 hasta 240, 250, ¿sí? ¿Por qué se pueden producir? Se puede producir por un feto con una densidad aumentada de extrasístoles supraventriculares que se perpetúen y degeneren en taquicardia paroxística supraventricular, o que el feto tenga una vía anómala. Cuando el feto tiene una vía anómala, esa vía lo que hace es provocar una reentrada desde el ventrículo hacia la aurícula y perpetúa la arritmia. Como en general las reentradas o las vías anómalas tienen una conducción más rápida que la vía AB normal, se las denomina con intervalo, se las denomina taquicardia paroxística supraventricular con intervalo AB corto. En general responden una interna a la madre y responden al tratamiento. Cuando una taquicardia paroxística supraventricular no responde al tratamiento, puede que esté relacionada con un intervalo BA largo. El aleteo auricular prácticamente tiene la misma frecuencia ventricular que la taquicardia paroxística supraventricular, entre 220 y 240, pero lo que tiene es el doble o el triple latidos auriculares, ¿sí? Este tipo de taquicardia pueden tener entre 350 y 600 latidos auriculares y provocarse un bloqueo en el nódulo auriculoventricular que hace de 2.1 o 3.1, que hace que la frecuencia ventricular no sea la misma que la auricular. En general también responden bien al tratamiento internando la madre con tratamiento endovenoso de la misma. Dos fotos donde podemos ver ejemplos, sobre todo la primera, de frecuencia auricular y ventricular. Bueno, esta es una imagen normal para mostrar que a cada latido auricular le corresponde uno ventricular. Acá, como vemos, el ventrículo está cortado a la altura aproximada de la válvula mitral, ¿sí? Que es la imagen que ven entre el septo interventricular, que es donde dice T, el tabique interventricular. La imagen que se ve por debajo es la válvula mitral. Bueno, acá pueden ver un feto de manera objetiva. Esta es básicamente la derivación más frecuente que recibimos nosotros, este ritmo irregular.
Bueno, acá tenemos dos registros del mismo paciente, un modo M, en donde claramente podemos ver una bigeminia. Esta es una foto en la cual medimos una bradicardia, fíjense la distancia entre ambas eyecciones sistólicas. Fíjense, otro paciente, una bradicardia. Puede que esto tranquilamente puede ser un bloqueo AV completo. Fíjense la dilatación del corazón fetal. Pero esta es la cadencia que van a encontrar en un bloqueo AV completo. Bueno, en esta imagen lo que se puede ver es el cursor del modo M está cruzando por ambos ventrículos, y es una manera también de ver si el ritmo es regular o irregular. Acá no vamos a saber si tenemos no estamos cruzando a nivel de una aurícula, entonces no podemos ver la actividad auricular, pero al cruzar por los dos ventrículos vemos exactamente cómo coincide la contractilidad de un ventrículo y otro de manera regular, y vemos que este paciente no tiene ninguna extrasístoles, al menos en este muestreo. Bueno, acá arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de taquicardia, fíjense, taquicardia paroxística supraventricular. Fíjense que es bastante distinta de la que veíamos anteriormente, que si bien tenía el latido aumentado, pero no era tanto como este, y no era regular de la manera que es esta. Abajo a la derecha, en este caso es más taquicardia con extrasistolía.